si me ha dado una familia tan querida. ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle? El primer día de la semana, María Magdalena fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 2 al 8. Un privilegiado de Dios transmite, sostiene y es muy fiel a la palabra de su Señor. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 27 de diciembre, año 2017. Nos ubicamos hoy en la vida de San Juan, que fue un apóstol y un evangelista. Y lo vamos a aprovechar mucho en este día para aprender unas buenas lecciones de quién fue San Juan, apóstol y evangelista, porque lo vamos a tratar desde el punto de vista del conocer, identificarse con la palabra y seguir fielmente a su maestro. Así lo presenta la Santa Biblia a San Juan, que es apóstol, y habla el Evangelio de Marcos de él, y en ese Evangelio nos cuenta el primer paso que se me ocurre, que es conocer al personaje. Y el personaje es hijo de Zebedeo, pescador de Betsaida, y de Salomé, una de las grandes mujeres que estaba al servicio de Jesús de Nazaret. Dice la Biblia que posiblemente fue discípulo de Juan el Bautista y pasó al seguimiento de Jesús de Nazaret con Andrés, hermano de Pedro, para convertirse en uno de los discípulos predilectos. ¿Cómo lograr ese primer paso en la vida de San Juan? ¿Y cómo lograr entenderlo a él para mirar cómo conoció primero la vida del Maestro? Creo yo que para ser un gran apóstol, para ser un buen discípulo, para ser un gran catequista, un buen cristiano, un buen católico, hay que preocuparse por conocer. Y hay que conocer al personaje que es Jesús de Nazaret. Hay que conocerlo a él, hay que conocer su evangelio. Hay que conocer los planteamientos de su reino. El que desconoce la Sagrada Escritura desconoce a Dios. Y hay que estar muy atentos a eso. Juan Evangelista y Juan Apóstol nos da el ejemplo del primer verbo hoy, que nos empieza a dar a conocer a la persona. ¿Y cómo la puedo conocer? Yendo a la fuente. Y la fuente es la misma palabra. La fuente dice que como discípulo San Juan participó en los misterios más significativos de la vida de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo, el episodio de la transfiguración, la agonía en el Getsemaní y la crucifixión de Jesús de Nazaret. Pero después de la muerte se le ve también que cuenta la Biblia en el Concilio de Jerusalén, y en la lista de los apóstoles aparece después de San Pedro. También dice la Biblia que él estuvo en el momento de la curación de un tullido en el templo por manos de Pedro, y finalmente el mismo San Pablo en su carta a los Gálatas lo llama una columna de la Iglesia Católica. Bien interesante conocer al personaje.
cómo se mueve tan fácilmente en todos los espacios y en todos los ambientes, porque tiene su plena confianza en el Señor. El segundo paso es identificarse con la palabra. Es el segundo verbo. ¿Cómo lograr identificarse con la palabra? El paso 1 sería conocer la palabra y el paso 2 sería apropiarse de la palabra, enamorarse de la palabra, gustar la palabra, ser muy asiduos en la lectura de la palabra, ser muy pegaditos a la palabra como lo fue Juan, muy respetuoso de la palabra de su Señor y predicar desde la palabra. Existe en la Biblia una primera carta que se llama de San Juan. Hay 3 cartas en la Biblia y se les llama católicas. Y en esa primera carta, en el capítulo 1, en los versos 1 al 4, el apóstol San Juan nos va a dar una clave bien interesante, como para él la palabra era definitiva. Y dice el apóstol lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida. Pues la vida se hizo visible, la hemos visto, damos testimonio y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahí está el apóstol, dándole el valor tan importante a la palabra. Conocer la palabra, estar en el mundo de la palabra y ser muy fiel a la palabra hasta el momento final. Si me ha dado una familia tan querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño